Albert Ellis, 1913-2007, terapia racional emotivo-conductual. Esta terapia sostiene que las personas no solo padecen un trastorno como consecuencia de ciertas vivencias negativas, sino que también se preocupa en exceso por determinadas cuestiones. La TREC considera al ser humano como un organismo complejo y biopsicosocial con una fuerte tendencia a establecer metas y propósitos y tratar de conseguirlos. Las dos metas básicas son permanecer vivo, obtener el mayor bienestar posible y evitar el malestar innecesario. Albert Ellis defendía que los problemas conductuales y emocionales se pueden dar a partir de tres factores diferentes: el pensamiento, la emoción y la conducta, ya que los pensamientos pueden repercutir en alteraciones psicológicas. Ellis explicaba que las personas son responsables de sus sentimientos perturbadores, conscientes o inconscientes, y ellas mismas son las que tienen recursos para modificar dichos pensamientos y que no lleguen a generar consecuencias negativas emocionales o conductuales. El objetivo de la terapia racional o emotiva es cuestionar las creencias fundamentales de las personas, mayoritariamente irracionales, para sustituirlas por creencias constructivas, en este caso racionales. Cuando los individuos intentan conseguir sus metas en los distintos ambientes que conforman su entorno, se van encontrando con acontecimientos activadores que realizan estas situaciones estimulantes. Para analizar las interrelaciones entre acontecimientos, cogniciones y consecuencias, Ellis propone el modelo ABC. Los acontecimientos activados por A por sí mismos no provocan consecuencias emocionales, conductuales o cognitivas. C. Estas dependerán de cómo se perciba o interprete. B. Dicho acontecimiento es activador. En otras palabras, A son los acontecimientos activadores a los que respondemos y C, la respuesta cognitiva, emocional o conductual que damos. Y B, las creencias que tenemos sobre A, que son las que explican en mayor medida nuestras respuestas. C, siendo B el mediador fundamental entre A y C. Para poder entender mucho mejor el modelo ABC, vamos a utilizar un ejemplo, es decir, un accidente de tráfico en el que se pierde un brazo. A puede producir consecuencias negativas en C, como depresión, temor a los coches, pérdida del trabajo, evitación a la gente, imposibilidad de hacer deporte, sentimientos de ser muy desgraciado, inútil. Entonces, generará creencias irracionales. B será el tipo que nunca encontraré trabajo debido a mi mutilación, nadie me querrá, jamás podré ser feliz, etc. Las consecuencias derivadas de A, que fueron los sentimientos de frustración, depresión, pueden a su vez influir igualmente en la activación o creación de creencias irracionales en B. Por ejemplo, del tipo me siento fatal, no puedo soportarlo, esto es tan horrible que nunca lo superaré, que a su vez pueden influir nuevamente en C. En este caso, incrementando la sensación de malestar y convirtiendo la valoración realizada sobre el estado emocional en una nueva consecuencia. Entonces, C en este caso será con mayor intensidad. Ellis define que las creencias racionales como cogniciones evaluativas de significado personal, que son de carácter preferencial, que se expresan en forma de deseo, preferencias, gustos, agrados y desagrados, los pensamientos racionales son flexibles y ayudan al individuo a establecer libremente sus metas y propósitos. Los pensamientos irracionales son, por el contrario, cogniciones evaluativas de carácter absolutista y dogmático. Se expresan de forma rígida, con términos tales como debería de y tendría que, y generar emociones negativas perturbadoras que interfieren claramente en la consecución de metas y propósitos que proporcionan felicidad. En la actualidad, más que describir nuevas creencias irracionales concretas,
La teoría de Lautrec se centra en resaltar la importancia de 4 formas de pensamiento irracional. Por ejemplo, demandas o exigencias. Ejemplo, si mi pareja me quisiera, debería haberme hecho un regalo por mi cumpleaños. En segundo lugar, tenemos el catastrofismo, que como ejemplo podría ser, como mañana no me salga bien la entrevista será horrible y yo me muero. Como 3, tenemos la baja tolerancia a la frustración. Y un ejemplo de ello es no voy a la fiesta porque me da miedo que me rechacen, es durísimo, yo soy muy sensible y no podría soportarlo. En la depreciación o condena global de la valía humana, podría ser un ejemplo, se me ha quemado la comida, soy muy inútil, todo lo hago mal. Se ha hecho mala factura, es un incompetente total. Estas formas de pensamiento se consideran irracionales porque son falsas, ilógicas, extremas y tienden a interferir con las metas y propósitos básicos de las personas. Como se ha señalado anteriormente, la TREC utiliza una amplia gama de técnicas de intervención cognitiva, conductuales y emotivas, procedentes de orientaciones teóricas diferentes. Desde el punto de vista teórico, la TREC es considerada por Ellis y sus colaboradores como una psicoterapia de corte cognitivo-conductual. Sin embargo, predomina el eclecticismo técnico en cuanto a las estrategias de intervención utilizadas. A continuación describiremos algunas de las principales técnicas, comenzando en primer lugar por aquellas que se utilizan con mayor frecuencia en el transcurso de las sesiones y posteriormente las técnicas que se utilizan para llevar a cabo en el trabajo entre sesiones o tareas para casa. En ambos casos las describiremos agrupándolas en técnicas cognitivas, conductuales o emotivas. Si bien todas ellas tienen un objetivo en común, modificar fundamentalmente pensamientos o creencias. Como primera técnica tenemos la técnica cognitiva, de la cual se extraen las técnicas de discusión y debate, las cuales sin duda son los procedimientos más relevantes y genuinos de la TREC. Ellis utiliza 3 tipos de argumentos para debatir creencias irracionales. El primero son los argumentos empíricos que animen al cliente a buscar evidencia que confirmen o refuten la verdad de sus creencias. Luego utiliza los argumentos lógicos que le permitan analizar la lógica de sus creencias irracionales. Y los argumentos pragmáticos que le ayuden a cuestionarse la utilidad de esas creencias irracionales. Las técnicas de discusión más utilizadas en la TREC son las técnicas didácticas de persuasión, que esas las vemos a continuación. Dentro de las técnicas de discusión, como hablábamos anteriormente, tenemos análisis y evaluación lógica. En este caso, esta herramienta consiste en enseñar al cliente a utilizar los principios de lógica para analizar y modificar las creencias irracionales. La discusión se realiza en 2 direcciones. La primera dirección es el análisis de la validez lógica de las premisas del cliente. Y la segunda dirección es el análisis de la incongruencia de la premisa válida del cliente en relación con su conducta. Un ejemplo de ello es, si una persona concluye que es profesionalmente incompetente, se trata de analizar la validez de las premisas mediante las cuales ha llegado a esta conclusión. Entonces, para ser profesionalmente competente, hay que saber manejar bien la computadora. Cuando se me bloquea la computadora, nunca sé qué puedo hacer para desbloquearla. Luego, soy profesionalmente incompetente. En este caso se trata de demostrar que la premisa mayor de la que se parte no es universalmente verdadera y por tanto la conclusión a la que llega, a pesar de ser correcto el razonamiento, puede ser falsa. Puede pedir ejemplos y ofrecerlos de personas muy competentes que no tienen mucho conocimiento de computadoras y otros que sabiendo mucho de ello no realizan bien su trabajo. Para analizar la incongruencia entre la premisa básica del cliente y su conducta se utiliza tanto el razonamiento deductivo como el inductivo. Para demostrar que una conducta no se deriva de una creencia, se puede utilizar el razonamiento deductivo. Y para mostrar cómo una creencia no se deduce de una conducta, el razonamiento inductivo. Ejemplo de ello
Empecemos con el razonamiento deductivo. Si afirmas que todas las personas cometen errores, ¿por qué dices que eres estúpido por haber cometido un error al copiar mal este párrafo en el computador? Y si utilizamos el razonamiento inductivo, podríamos plantear de ejemplo: ¿has escrito correctamente la lista de cosas pendientes, la solicitud de material y la carta que querías mandar a Berlín? ¿Cómo puedes mantener que cuando te pones a escribir en el computador siempre lo haces mal? Esos son los ejemplos sobre esta técnica de discusión, tratando de persuadir siempre al cliente que éste está incurriendo en una situación bastante estresante para él, ¿no? Segundo punto, tenemos la reducción al absurdo. Implica llevar al extremo la creencia expresada para que ante los absurdos que pueden resultar sus consecuencias, vea la necesidad de reformularlas. Ejemplo de esto sería, un ejemplo, el cliente: soy absolutamente incapaz de decir no cuando me pide algo mi jefe. El terapeuta contesta: vamos a llevar esta creencia tuya hasta que sus últimas consecuencias. Bien, entonces si tu jefe mañana te dice que vayas a trabajar todos los días pero sin sueldo, como no eres capaz de decir no, ¿lo aceptarías? Si te pide que le regales tu casa, según tu creencia, no podrías decirle que no. Así es que, ¿se la regalarías? Y si te pide que te tires por la ventana, ¿también lo harías? Entonces, planteemos que en función de las contestaciones que va dando el cliente, el terapeuta le va haciendo ver cómo realmente sí es capaz de decir no a su jefe. En el fondo depende de lo que le pidan, por tanto, si es capaz de decir no a algunas cosas, también puede decirlo a otras cosas mucho, si se las propone, ¿no? En el análisis y evaluación empírica, se trata de aportar evidencia empírica que avale las creencias u opiniones que se están sosteniendo. Como ejemplo, vamos a proponer: me dices que todo el mundo te rechaza. ¿Dónde está la evidencia? Aún suponiendo que algunas personas te rechacen, ¿dónde está escrito que todo el mundo te tenga que aceptar? En otro ejemplo tenemos la contradicción con el valor apreciado. Aquí el terapeuta trata de resaltar creencias particulares del cliente que son contradictorias con otras que pertenecen también a su repertorio y muy valoradas por él. Un ejemplo de esto sería: eres demasiado inteligente como para creerte que todas las personas siempre te rechazan. Utilizando otra técnica que es la de contradicción con el valor apreciado, el terapeuta trata de resaltar creencias particulares del cliente que son contradictorias con otras que pertenecen también a su repertorio y muy valoradas por él. Un ejemplo que propondremos: eres demasiado inteligente como para creerte que todas las personas siempre te rechazan. Entonces, si aplicamos estas técnicas, podemos ir resolviendo poco a poco estas incongruencias de pensamiento que generan esas emociones fluctuantes en el paciente. Como quinto, tenemos apelar a consecuencias negativas. El terapeuta demuestra al cliente las consecuencias negativas que tiene lo que está diciendo a sí mismo. Ejemplo: cuando te estás diciendo a ti mismo, soy tan inhábil socialmente que seguro que si hablo meteré la pata, te estás generando con tu autoevaluación negativa un mayor nivel de ansiedad y fomentando pensamientos que repercuten negativamente en tu funcionamiento social. Como sexto tenemos apelar a consecuencias positivas. El terapeuta le enseña a extraer las consecuencias positivas que supone adoptar creencias racionales. Un ejemplo de ello es: si asumes el hecho de que si alguien se ríe de ti porque algo no le has hecho bien, no significa necesariamente que te esté rechazando o descalificando por ello. Y en caso de que alguien lo hiciera, si entiendes que realmente no es tan horrible, obtendrías muchos beneficios con ello. Por ejemplo, puedes decir libremente lo que se te ocurra cuando te parezca oportuno. Puedes arriesgarte a hacer más cosas que te gusten aunque no lo hagas bien,
y además podrías conocer a más gente porque no tendrías miedo al ridículo o a que se rían de ti. Durante el proceso de debate de discusión, el terapeuta suele adoptar diferentes estilos según lo considere más conveniente. En este caso, puede utilizar un estilo socrático. El terapeuta formula al cliente preguntas abiertas destinadas a animarle a detectar y comprobar sus creencias irracionales y las razones por qué lo son en cada caso. Un ejemplo de ello es las preguntas para el cuestionamiento socrático según el tipo de argumento que se quiera utilizar. Podrían ser las siguientes. Un argumento empírico donde se pueda preguntar ¿dónde está la evidencia de que tú debes? Y se le plantea el problema. ¿Hay alguna ley universal que afirme que tú debes? Y el argumento lógico que podríamos plantear como pregunta, ¿cuál es la lógica que sigue el que porque tú quieres entonces tú tienes? ¿Dónde está la lógica de que tú debes? Y como tercer argumento, el pragmático, que podemos plantear la pregunta, ¿cuáles son las consecuencias emocionales y conductuales de creer que tú debes? También podemos planteárselo de esta forma, ¿qué consigues creyendo que tú debes? Como segunda herramienta tenemos el didáctico. El terapeuta enseña didácticamente al cliente a detectar y debatir sus creencias racionales, asegurándose de que entienda los puntos que se han ido tratando y los procedimientos que se han enseñado para conseguir el cambio. El metafórico sería que el terapeuta utiliza la metáfora contando historias que permite ilustrar la irracionalidad de las creencias irracionales y la racionalidad de las creencias racionales. El estilo humorístico, como se describirá más adelante, el terapeuta utiliza el sentido del humor a la hora de debatir y refutar las creencias irracionales. El estilo teatral, el terapeuta lleva a cabo en el contexto de la terapia cuando lo considera oportuno una conducta por lo general extravagante o desconcertante. Un ejemplo de ello sería demostrar la irracionalidad de la depreciación de sí mismo. Por ejemplo, el terapeuta llevará a cabo una conducta que pueda calificarse de estúpida, es decir, subirse a la mesa y preguntar al cliente si este hecho significa que sea una persona estúpida. Dándole énfasis a las técnicas que se utilizan en la TREC y seguimos en las técnicas cognitivas, como segunda herramienta tenemos el entrenamiento en autoinstrucciones. Este es un entrenamiento especialmente útil como técnica para aquellas personas que tienen dificultades intelectuales y les resulte muy complicado demostrar sus creencias irracionales por procedimientos socráticos y de discusión. En estos casos se van generando a lo largo de las sesiones una serie de autoinstrucciones que el cliente deberá aprender y utilizarlas ante determinados acontecimientos activadores. Esto para facilitar el aprendizaje. Ejemplo, se pide al cliente que las apunte en tarjetas y las practique, primero leyéndolas y luego recordándolas en las situaciones concretas que necesita. Luego, estas serán discutidas en las sesiones que van acompañadas de las conductas disfuncionales o de las perturbaciones emocionales que provocaron en ese momento estos pensamientos. Un ejemplo de ello sería, he cometido un error, no es tan horrible. No siempre debo hacer las cosas bien. Esta sería una forma bastante importante de indicarle al paciente cuando él no tiene esa habilidad de racionalización para ese desmontaje de las creencias irracionales que estamos abordando en este caso. Continuando con la tercera técnica cognitiva de la terapia TREC, tenemos que la distracción cognitiva e imaginación es un procedimiento que destaca otras técnicas, como por ejemplo la relación progresiva de Jacobson y distintas estrategias de distracción mediante la imaginación.
Aunque la relajación progresiva se considera un procedimiento más conductual dirigido al componente psicofisiológico, en este caso se utiliza como una distracción de la sintomatología intensa que presenta el individuo. Este tipo de técnicas solo se utilizan en situaciones muy concretas, fundamentalmente ante situaciones de muy alta intensidad emocional o para facilitar el afrontamiento inicial, y siempre de forma temporal, puesto que la TREC lo que se pretende es que la persona aprenda a darse cuenta de que puede enfrentarse a situaciones amenazantes, incrementando así su tolerancia a la frustración. El motivo fundamental en que Ellis considera que si ante un acontecimiento activador el individuo se siente mejor utilizando procedimientos de relajación o distracción imaginativa, puede dejar de trabajar las creencias irracionales que subyacen y con ello impedir que se produzca un cambio realmente permanente y estable. Como segunda técnica que utiliza la TREC, se encuentran las técnicas conductuales, de las cuales se desglosan otras técnicas, como por ejemplo el ensayo de conducta o el role playing y la inversión del rol racional. Sin embargo, cuando el proceso de identificación de debate de creencias está muy avanzado, se considera conveniente que se pueda llevar a cabo un entrenamiento en habilidades sociales y estrategias de resolución de problemas, refuerzos y castigos, que esas tres mencionadas las veremos en la siguiente diapositiva. Ahora vamos con el ensayo de conducta. Es decir, el cliente señala distintas situaciones en las que se siente emocionalmente perturbado o se comporta de forma disfuncional. Entonces, el terapeuta y paciente van analizando y debatiendo las distintas creencias irracionales asociadas a dichas situaciones y ensayando las creencias racionales adecuadas para cada situación. Ahora, la inversión del rol racional, el terapeuta adopta el rol del cliente y verbaliza las creencias irracionales subyacentes a sus problemas. El paciente deberá adoptar a su vez el rol del terapeuta y discutir y debatir las creencias que presenta, ayudándole a generar otras nuevas, más racionales y adaptativas. Evidentemente, la inversión de roles se lleva a cabo cuando el cliente ya ha adquirido cierta habilidad para debatir creencias irracionales. Siguiendo con las técnicas que se desglosan de la técnica conductual que utiliza la TREC, tenemos el refuerzo y castigo. El refuerzo positivo se utiliza muy poco en la TREC porque se considera que muchos de los problemas emocionales se deben a una excesiva necesidad de aprobación social y el refuerzo positivo por parte del terapeuta puede incrementar o favorecer esta necesidad. Si se entrenan, sin embargo, técnicas de autorrefuerzo y autocastigo. En las sesiones se ayuda al cliente a establecer tipos de refuerzo y castigo concretos que se dispensará él mismo ante la realización o evitación de determinadas tareas. Luego tenemos el entrenamiento en habilidades sociales. En general, antes de iniciar un entrenamiento en habilidades sociales, han de haberse interiorizado creencias racionales relacionadas con la pérdida del miedo a hacer el ridículo, no descalificarse ante los errores o fracasos, tratando de asumir que no se puede ser perfecto, aunque sí intentar hacer las cosas lo mejor posible. Luego, en el entrenamiento en solución de problemas, las dificultades que presenta el individuo para resolver determinados problemas, como por ejemplo conflictos en las relaciones interpersonales o abordaje de sucesos vitales importantes, igual que en las otras técnicas conductuales, no se lleva a cabo hasta que el cliente ha aprendido a debatir sus creencias irracionales. Fundamentalmente, ¿va? Posteriormente, el terapeuta y el cliente ensayan estrategias específicas que puedan ser eficaces para resolver los problemas concretos que se van señalando, como por ejemplo, entrenamiento en toma de decisiones, entrenamiento en técnicas específicas para resolver problemas sexuales, estrategias de búsqueda de empleo, etc. La tercera técnica que utiliza la TREC es la técnica emotiva, de la cual se desglosa la imaginación racional emotiva.
Esta consiste en pedir al cliente que trate de cambiar ante una situación imaginada determinada a una emoción negativa muy perturbadora por otra más apropiada o moderada, modificando la creencia irracional que acompaña la emoción de intenso malestar. Por ejemplo, cambiar la angustia que le produce pensar que al realizar un examen se queda bloqueado y no puede contestar a las preguntas. Cuando el cliente indica que se visualiza nítidamente en esta situación, se le pide que trate de cambiar la emoción de angustia por la de frustración o descontento. Cuando el cliente consigue sentir este tipo de emociones, se le pide que describa los pensamientos que le han ayudado a conseguir estos sentimientos. Ejemplo, pensé que no era tan grave si me bloqueaba porque seguro que si me tranquilizaba podría contestar. Y si no era así, mala suerte. Pero me puedo volver a presentar. Otra de las técnicas que se desglosa en la técnica emotiva es técnica humorística. Ellis considera que muchas perturbaciones emocionales se deben al exceso de dramatismo o seriedad con el que nos tomamos a nosotros mismos o las cosas que nos ocurren en la vida. Entre las muchas razones por las que se considera beneficioso el sentido del humor, en psicoterapia hay 5 fundamentales. Por ejemplo, reírse de uno mismo hace que resulte más fácil aceptar los propios fallos y la vulnerabilidad. 2. Facilita en cierto distanciamiento emocional, lo que permite ser más objetivo con los problemas personales. 3. Ayuda a no tomarse demasiado en serio algunos de los acontecimientos desagradables que nos ocurren en la vida y por consiguiente a no dramatizar. 4. El humor puede servir como procedimiento distractivo al interrumpir al menos temporalmente los pensamientos autodestructivos y de hostilidad. Y por último, 5. Elimina radicalmente algunos patrones habituales de funcionamiento desadaptado y facilita la adquisición de otros nuevos más adaptativos. Como técnicas humorísticas, habitualmente se suelen utilizar una serie de historias, lemas, parábolas, chistes, poemas y aforismos como complementos a las técnicas de debate cognitivo. Y otros destacados terapeutas de la TREC han escrito numerosas canciones divertidas y a veces disparatadas para facilitar la asunción de una filosofía más racional.